bye. Shalom bye. Entonces, en base a las palabras de nuestros sabios, en base a lo que dice el Ramban y lo que encontramos en el Talmud, en la Halajá, que no nos podemos desentender de los milagros que nos suceden a diario, a nivel personal, a nivel nacional. Se fijaron, como dijimos, siempre en las comunidades de Am Israel, días de alegría y de agradecimiento por los milagros que sucedieron y fueron fijados por los Jajamim y los Geonim que estaban en sus comunidades, cada una en su generación. Pues como van que en cada comunidad esto se organizaba de otra forma diferente. Hay algunos que agregaban capítulos de Alel, la tefilá de Nishmat que decimos en Shabbat, y otros Mizmorim, y otros cánticos, y otros capítulos de alabanza. Pero todos, sin excepción, prohibieron que en esos días de alegría y de milagros que les sucedían a las comunidades se hagan ayunos, se hagan espedim, se digan palabras en honor de los muertos, de los fallecidos, y no decían tajanun en la tefilá. Y muchos también hacían seudot mitzvah, hacían seudot para festejar esos días. Entonces, en los poskim, en los jajamim, hay diferentes opiniones de cómo festejar exactamente, en detalle, estos días en los cuales sucedieron milagros en las diferentes comunidades durante toda la historia. Y dice Rab, no es el momento ahora para entrar en esos detalles. Pero él trae, por ejemplo, lo que dice el Eben Ezra, otro de los comentaristas del Humash, en el versículo del nuevo libro que vamos a empezar a leer. Empezamos a leer ya esta semana, Parshat Bamidbar, en el capítulo 10, Pasuk 10, que dice: Ubeyom simchatchem, y en el día de vuestra alegría. Y él dice que cuando nosotros regresamos de la tierra del enemigo o ganamos en la guerra, Bekvatem yom simcha kimei purim, hay que fijar esos días cuando logramos victoria como si fuera un día de Purim, Kimei Purim. El Hatam Sofer, uno de los grandes Jajamim de Hungría, en su responsa escribe: hay que hacer por lo menos un recuerdo para esos días de alegría, de milagro, y por lo menos, como dijimos antes, prohibirlos en ayuno y en espet. Y es de oraita, es mitzvah de la Torah, que en esos días no se hagan ayunos y no se hagan espedim. Además de eso dice que es mitzvah fijar un día de festividad en el día que a esas personas o a esas comunidades les sucedieron el milagro. Domeret, vemos aquí varios poskim muy grandes, importantes, que dicen que cuando a una comunidad le sucede un milagro importante, entonces esa comunidad tiene que conmemorar eso, tiene que hacer festividad, tiene prohibido ayunar, tiene que hacer tefilot especiales. Entonces, dice el Rab aquí algo increíble. Son conocidas por nosotros más de 80 días de Purim que se festejaron en diferentes comunidades de la diáspora. 80 Purim. O sea, no el Purim que nosotros festejamos, ¿entiendan? No el Purim nuestro, que es de todo Am Israel. O sea, en muchas comunidades, ¿sí? Él dice aquí, y esas son las que son conocidas o las que se escucharon,
más de 80 días de Purim que fueron festejados en diferentes comunidades de Am Israel en la historia. Por diferentes razones. Sí, cada una se salvó de otra cosa. Cada uno tuvo su milagro. 80, más de 80. Top. O sea, esto es alajá. No es alajá. Ya fe. Bueno, y ahora pasemos a nuestra historia milagrosa de la guerra de los 6 días. Dice el Rab, los días de temor que pasaron sobre nosotros en el año Tavshin Chavzain, ¿sí? Él escribió esta carta al año siguiente, cuando fue Yom Yerushalayim, cuando fue ese día. En la guerra de los 6 días, los grandes milagros y la salvación que llegó a nosotros, que nos salvamos de la muerte segura a la vida, gracias a las tfilot y a las selijot y a los teilim y a los ayunos que se hicieron en Eretz Israel y en todo el mundo, nos obligan sin ninguna duda a fijar un día de agradecimiento y de alegría año tras año en recuerdo de los nisim, de los milagros que hizo Akadosh Baruj Hu y sus maravillas, como es la costumbre de Am Israel de generación en generación. Ese rabino lo excomulgaron los... No lo excomulgaron, porque hay gente que es tan grande que no se le puede excomulgar. Espere, todavía no terminamos. ¿Qué? Allá, pero escuchen lo que dice. Si vamos a fijarnos, ¿sí? Nosotros hablamos aquí de 80 comunidades que festejaron por cosas que le sucedió, algún milagro a esa comunidad. Él dice, cuando nosotros revisemos qué es lo que pasaron en esas comunidades, que por eso fijaron sus Purim, ¿sí? Entonces dice, no vamos a exagerar si vamos a decir que en comparación a lo que pasó en la guerra de los 6 días, todas esas fiestas son, ¿sí? Son una broma, un chiste. Aquellos nisim son behemet un juego de Purim, juego de Purim, ¿sí? En comparación a lo que sucedió aquí en la guerra de los 6 días. Y a pesar de ello, esas comunidades festejaban esos días, ¿sí? Por los nisim, ¿qué les pasó a ellos? ¿Sí? Le Mashal, hay un Purim que se llama el Purim de Frankfurt. Purim Frankfurt. ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. Lo que pasó fue que había temor, ¿sí?, de que se haga un pogrom en contra de los judíos en un cierto día. Y como pasó ese día y no se hizo el pogrom, o sea, no pasó nada, lo festejaron como un día de milagro, cuando no pasó nada. Pero como había miedo de que eso pase, lo festejaron como un día de festividad y de alabanza a Akadosh Baruj Hu. Entonces pregunta el Rab, yo tengo una pregunta. Hay algo que no entiendo, dice el Rab. ¿Se puede comparar cualquiera de esos 80 Purim de todas estas comunidades, cuando sí pasó, cuando no pasó, a los hechos milagrosos que nos sucedieron a nosotros aquí en Eretz Israel en la guerra de los 6 días? Luego de que nuestros enemigos, los países árabes, se levantaron con todo su armamento, con todos sus ejércitos fuertes, con la intención de aniquilar y de destruir de manera total hasta el último judío que vive aquí en Eretz Israel. No hay punto de comparación, o sea, no hay relación. Nosotros pensábamos, yo pensé, dice el Rav, que cuando se fije un día de Purim, un día de festejo y de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu,
todos los rabinos, todos los que lea Torah, todos los grandes de la Torah, de una punta hasta la otra, sin excepción, estén de acuerdo que se tiene que fijar un día de agradecimiento para esto, para esta guerra. Porque la que será, el decreto era solamente para qué, solamente para los que tienen un color de kipá o no tienen kipá, o también para los que tienen sombreros o no tienen sombreros, para todos. Los árabes que iban a diferenciar, ¿no? Entonces todos, ¿Se está refiriendo a Yom Yerushalayim o a Yom Yerushalayim. No, él dice, después de que vemos cómo en toda la historia el pueblo judío festejó cosas que no sucedieron, pero que estaban por suceder, como van, ¿no? No en los 80 casos, en las 80 comunidades no pasó nada, ¿sí? En muchas comunidades sí pasó, pero él trajo ese ejemplo como un ejemplo de algo que estaba por suceder y también lo festejaron, aunque no sucedió. Y no importa a qué círculo perteneces, a qué grupo religioso perteneces. Entonces por eso dice, yo estoy totalmente sorprendido y no me entra en la cabeza y no entiendo cómo el primer año, él está hablando al otro año de la guerra, cómo el primer año, cuando estamos tan cerca todavía del pan caliente, ¿sí?, de los milagros y las maravillas que sucedieron, muchos rabanim no encontraron la necesidad de agradecerle a Kadosh Baruj Hu en público por esta alegría y por esta salvación de lo que sucedió en la guerra los 6 días. Ellos fueron testigos, ni aún así lo celebraron. No, pero yo creo que todavía mucha gente, a pesar de que era un milagro mundial, porque era la primera vez que podíamos llegar al cóctel, eso fue muy importante para nosotros, para el mundo judío. La gente todavía era escéptica a pensar, no sé, estos árabes están aquí y el año que viene a lo mejor Señor Shimon, en Kol HaKavod, miren, con todo mi respeto, ¿sí? Las personas que no vieron los milagros de la guerra de los 6 días es porque Pashut Meot o estaban viviendo en otra época de la historia o porque son ciegos, mudos y sordos. No, o sea, no hay otra posibilidad, Estoy de acuerdo con usted. Entonces, yo aquí no vengo a excusar a los que no lo hacen. Que ellos encuentren sus excusas. Yo digo lo que dice un rabino jaridí de su grupo, que pertenece a ese grupo, no lo estoy diciendo yo, lo dice él. Y es un gadol de Torah, es un grande de la Torah. Entonces, él, ¿qué? No, esos 80 purim son ejemplos de comunidades a lo largo de, no sé, de la diáspora, que cuando tuvieron una salvación festejaron e hicieron de ese día un día de fiesta. En 80 comunidades de Israel. Y eso es lo que dice, lo que se sabe. Por lo menos 80 comunidades. No, pero yo solo entiendo, por ejemplo, el hijo de mi vecino, que tuvo un accidente, hizo una ciudad. Ya fe, muy bien, Najo. ¿Es una cosa particular? Muy bien, ya fe. Entonces, si eso es particular, entonces, ¿qué es cuando todo un país se salva del exterminio? Entonces, ¿qué? Todo, ya fe mejor. Entonces, permíteme continuar. Entonces, ¿cómo es posible que solamente la Rabbanut Rashit de Israel, el principal rabinato de Israel, solamente ellos sacaron la regla de que hay que hacer un día de festividad? La Rabbanut Rashit de Israel fijó antes, de mañana, el primer año se festejó Yom Yerushalayim, y la Rabbanut Rashit fijó que sea día de festejo antes que fue oficialmente un día de festejo del Estado de Israel. Imagínense, hasta tal punto esto era tan fuerte. Y que ellos decretaron de que hay que leer el Alel con Brajá. A diferencia de Yom Ha'atzmaut, que en eso había discusión, sí,
porque ahí los milagros Ulay no fueron tan claros. En Milhemet Sheshet Hayamim, los milagros fueron, pero, ¿cómo se dice? Encima de la mesa. Palpables. Transparentes, claros, obvios. ¿Cómo es posible que un ejército en 15 minutos acabe con 3 ejércitos completos? ¿Cómo es posible? No. No, y ellos están vivos por ese Entonces milagro. dice el Rab de que este es un din gamur, es una alajá de los nevi'im, de los profetas. Y él dice, y yo no entiendo cómo no salió ninguna orden, ninguna alajá de tantos rabanim a sus comunidades. Lo me vin, no entiendo. Y lamentablemente, ¿sí? Tenemos que decir con tristeza y con sorpresa que muchos Batei Knesiot, hasta hoy en día, sí, eso no lo dice él, lo agrego yo entre paréntesis, se quedaron sin una sola palabra de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Llegan estos días, por lo menos un capítulo de Teilim para agradecerle a Kadosh Baruj Hu por los milagros de lo que sucedieron, y que toda esa gente hoy en día puede llegar al Kotel y hacer tefilá. Rega, ¿por qué puedes llegar al Kotel? Lama, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque tú eres astronauta? No, porque en la guerra de los 6 días, el Estado de Israel, el ejército de Israel con la mano divina liberó ese lugar, y tú ahora puedes ir hoy, ahí tranquilamente, hacer tus filot y tus fiestas y tus shabbatot y tus días de semana y tus Rosh Chodesh y tus bar mitzvot y todo lo que quieras, gracias a que en la guerra de los 6 días se conquistó ese lugar con grandes milagros. Entonces, no sientes ninguna mínima necesidad de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Hasta por la sinagoga de Y eso queda tuerto, si ya tenemos 2 ojos, gana más todavía. Y todo eso es por el silencio de muchos rabanim. Como si a ellos ese tema no les toca. Ellos no vivieron en esa época, en ese momento, no estaban aquí. Se salieron esos 6 días y después regresaron. No. Y lo que sucedió es, como dijimos antes, que solamente la Rabbanut Rashit de manera oficial publicó e informó de que se fija un día de agradecimiento de acuerdo a la orden de los Rabbanim Rashim, de los principales rabinos de Israel. Y de los demás grandes, un minuto, que viven en nuestra tierra, en Artzenu Akdoshá, no salió ninguna orden y comportamiento en este tema. Lamentablemente salieron, ¿sí?, propagandas al revés. Sotomeret, hay algunos rabanim que se apuraron a decir lo que no hay que hacer en este día. No lo que sí hay que hacer, sino lo que no. Ojo, cuídense de no esto y de no lo otro, y de no decir esto y de no decir lo otro. ¿Sí? Nosotros no agregamos aquí fiestas de nosotros. Shabel Rab acaba de demostrar en los poskim cómo esto era una halajá pshuta en todas las comunidades de la diáspora, de hacer eso. Hay muchos poskim. Top. No se escuchó, dice el Rab, tampoco la voz de Moetzet Gedolei Torah, de la comisión de los grandes de la Torah, y de los Roshei Yeshivot, y de los dirigentes de las Yeshivot, y de la comisión de los Rabbanim de Agudat Israel, y del Beit Adin HaTzedek de la Edá Haridit. Nadie abrió la boca en este tema. Y todos, sin excepción, todos estuvieron y fueron partícipes del milagro. Eran testigos, o sea, están hablando y están ahí porque el milagro existió. Todos estaban dentro del programa de exterminio de Nasser, de los egipcios y de los sirios y de los iraquíes, ¿sí? Como en los campos de concentración de Auschwitz y de Majdanek. Todo esto lo dice este Rab, ¿eh? Y eso a mí me hace sentir de manera absurda. Esto es un absurdo.
hasta me zazea, ¿cómo se dice me zazea? O sea, que me estremece el hecho, más de que él dice que la medida de la religiosidad y de la irat shamayim de una persona, ¿sí?, generalmente se mide de qué forma. ¿Cómo tú mides a una persona que más religioso es? Cuanto más tefila hace, cuanto más le agradece a Kadosh Baruj Hu, cuanto más brajot le da a Kadosh Baruj Hu, cuanto más reconoce los milagros a Kadosh Baruj Hu. Eso era lo que yo pensé siempre, dice el Rab. Pero hoy me di cuenta que Caniré es al revés. Que en estas personas, cuanto más religioso eres, menos tienes que agradecer, y menos tienes que bendecir, y menos tienes que reconocer los milagros a Kadosh Baruj Hu. Él no reconoce la grandeza de Hashem. ¿Ah? Sigue siendo rabino. Es un preguntado. Sí, yo creo que es un día afuera. Ya está un poquito afuera. Hay personas que tienen suficientes hombros para poder decir la verdad. Medio. Son hipócritas. Hipócritas. Y hoy en día se mide esto, dice el Rab, por medio de aquellos que ven todo de manera transversada, torcida, mamash al revés de la verdad y de la realidad. Y por algún motivo no manifestaron la alabanza y el agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, ni siquiera en una palabra. ¿Sabes qué? No levantes la bandera de Israel, no me llané, ¿no? Trata de hacerlo a tu forma, pero dile a Kadosh Baruj Hu. Jajamim dicen, esto lo agrego yo, no está en la carta. De que el rey Hizkiyahu estaba en un sitio a Jerusalén con el ejército de 180,000 soldados de Sanjerif. Y él dijo, yo me voy a dormir y que Hashem me ayude. Y se fue a dormir. Y al otro día, 180,000 soldados muertos. ¿Ah? ¿Sí? Pero no agradeció. Y dicen Jajamim que en ese momento el rey merecería haber sido el Mashiach. ¿Y por qué no fue el Mashiach? Porque no le agradeció a Kadosh Baruj Hu el milagro que hizo. No cantó, no hizo Shirah, no hizo Alel. Esa es una de las opiniones. Entonces, Perdónenme, por ejemplo, en mi caso personal, siempre le doy gracias a Hashem todos los días que me permite estar aquí en Israel. Baruch Hashem. O sea, siempre pienso, Moshe Rabbeinu tan grande que fue y Hashem no permitió que entrara. Yo simplemente tomé un avión de Colombia y entré. Baruch Hashem. Y llegué al aeropuerto, me dejaron entrar. Soy parte viviente de todos esos milagros, aunque no estuve en esa época. Porque gracias a eso estoy aquí. Gracias a eso soy parte de esto. Mire, yo respeto mucho a Tzibur Haredi y tiene muy buenas cosas y mucha Torah. Bemet, hay muchas cosas que podemos envidiar de su comportamiento, pero aquí no sé, en este tema hay algo que no funciona, que no se entiende, que no se comprende, y que según la opinión de ellos, que el que agradece, él es el raro, él es el... ¿Por qué agradeces? ¿Para qué agradeces? ¿Por qué? Sí, o sea, los que hay que mandarlos Caniré a una revisión mental son los que agradecen a Kadosh Baruj Hu por los milagros de Milchemet Sheshet Hamim, de la guerra de los 6 días. Qué grande es el dolor, dice el Rav, que también estas personas hablan y que en el mundo se ve cómo el espíritu de la emuná se acrecentó, el despertar religioso, gracias a los milagros, o sea, ya quita los milagros de la guerra, del ejército sionista, quita eso. Pero eso provocó un despertar religioso también, de emuná en Am Israel. Eso tampoco lo ves, eso tampoco lo entiendes y lo sientes.
¿Quién? Perdón, una cosita. Tratando un poco de ponerme tal vez en los pies de ellos, ¿Qué? puedo estar equivocado. ¿Qué? ¿Será porque ellos esperaban no solo el hecho de la conquista de Jerusalén, sino como tal, la conquista completa del templo, como, o sea, del monte, para Beseder. poder ser, no sé. Yo voy a dar mi opinión, pero es muy fácil quedarse pasivo y apático a algo tan trascendental en la historia del pueblo judío. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando es la parte contraria? Cuando es el tema contrario, me refiero, y todavía tengo mi dolor dentro, en Gushkativ cuando nos sacaron. Está bien. Nadie dijo que todo funciona perfecto. Asma. Cuando salimos de Egipto, ¿no? ¿Sí? ¿Usted festeja Pesaj o no festeja? Y después pasó, todo fue excelente en el desierto, todo mamash. ¡Ah! ¡Qué rico! Todo, nunca el pueblo de Israel no hizo el becerro de oro, y no hubo nada, y no se quejaron nunca de nada. Entonces, ¿sabes qué? Dejemos de festejar Pesaj, porque pasaron después cosas, no festejemos Pesaj ya. No sirve Pesaj, no sirve. No sirve. ¿Para qué festeja Pesaj? ¿Para qué? Si estuvimos 40 años deambulando en el desierto, ¿para qué? Y después vino Korah, y vinieron los espías, y vinieron los que se quejaron del agua, y del man, y de esto, y del otro. ¿Ya fue? Azulay tampoco Shavuot sirve, yo que sé, ¿quién sabe? ¿Ah? ¿Tampoco? Y después, fija, y después de Hanukkah, rega. Entonces, ¿sabe qué? Por lo que pasó en Gush Katif, yo voy a hacer un día de ayuno. Voy a hacer tefilot para que no suceda más y que volvamos como estamos volviendo ahora a Gush Katif, Bezat Hashem, y que lo podamos recuperar. ¿Sabe? Pero escúcheme, pero las cosas no quita una a la otra. El hecho de que usted tenga un dolor por un lado no quiere decir que por el otro lado no va a agradecer que Hashem le salvó la vida. Que yo gracias a Dios voy al cóctel, es una de las cosas que le doy gracias. Mejor. ¿Que sabe qué? Usted no vaya al cóctel porque fue conquistado por estos soldados que no tienen equipo en la cabeza. Entonces no vaya al cóctel. ¿Por qué va al cóctel? Hasta se quitaron el casco de respeto. No, yo no se lo digo a usted en lo personal. Ya lo tomó personal. No es personal. Y si lo tomó personal, yo No. Entonces, por eso. Entonces, ¿qué pasó? Ah, Manishma. Gush Katif, מלחמת ששת הימים, החרדים, מה קורה פה, כן. אנחנו יכולים? יופי. תפוס. בסדר, אז נראה. יש לך רעיון? כן, זה בערך ב10:30 עושים את זה. טוב, בסדר, לא נורא. אני אבדוק מישהו. יכול להיות שאני גם אהיה. בסדר, טוב. בסדר, אני אשאל מישהו. Entonces, otra vez, con todo mi respeto a un gran público que tiene muchas cosas buenas, en este tema creo que están equivocados. Mi humilde opinión es que no se puede ser desagradecido con Akadosh Baruj Hu por las cosas que nos da. ¿Sí? Y el miedo de que no hacer una fiesta nueva que no existe y que nosotros quiénes somos, todo eso tiene respuestas y tiene argumentos que se pueden solucionar, pero el tema es por lo menos da un símbolo, una sensación de que tú tienes claro de que aquí Akadosh Baruj Hu hizo uno de los milagros más grandes de toda la historia. No estamos hablando de ahora, de toda la historia, con lo que sucedió ahí. Y después dice Rav, no me deja de sorprender también el hecho de que vi 2 propagandas hace 2 semanas en uno de los diarios periódicos Haredim, Amodia, que existe hasta hoy en día,
de unos rabbanim de la diáspora, de Hutz La'aretz, que tuvieron, ¿sí?, la molestia de opinar, ¿sí?, y de decirle a los que viven en Eretz Israel que ellos vivieron el milagro, Kamubán, ¿sí?, que no pueden inventar nuevas costumbres y nuevas festividades por motivos halágicos. O sea, una persona, un rabino importante que sea, pero que vive en la diáspora y que no tiene nada que ver con lo que pasó aquí, y no estaba aquí, y no vivió el milagro, y no vivió la salvación, le viene a encomendar caja de manera muy clara, de que no se les ocurra a los que viven en Eretz Israel de hacer una fiesta y de agradecerle a Kadosh Baruj Hu por lo que sucedió en la guerra de los 6 días. ¿Cómo? Sí, dice el Rab. ¿Cómo se le puede llamar a una costumbre de Am Israel generacional un invento de una fiesta? Más o menos. Entonces, todas las 80 comunidades que hicieron fiestas, entonces, ¿qué son? ¿Son inventos? ¿Inventos que hicieron? Pero en la diáspora no fueron inventos, pero en Israel sí es un invento. Najón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Acaso se les pasó los días de Purim que fueron acostumbrados en esas comunidades, ¿qué?, y que aparecen en los libros de las costumbres de Am Israel? Kitzur. Entonces dice el Rav, después de todo esto, él dice que hay que optar por lo que fijó la Rabbanut Rashit, de hacer de este día un día de fiesta de Purim en las comunidades de Eretz Israel, y también leer el Alel todos los años en el día, ¿sí?, que también tiene un fundamento en la Halajá, a pesar de que él no entra en el tema de manera específica. ¿Ma? Él no dice con braja, él dice decir el Alel. Miren, alevay que la discusión sea si decimos el Alel con braja o sin braja, que esa es toda la discusión. Que esa es toda la discusión. Que solo es hacer La discusión está en si hay gente que hace y gente que no hace. Esa es la discusión. Najón. Entonces el señor Shimon les va a contar mañana si en su sinagoga dijeron Tajanún o no dijeron Tajanún. Quiero Mañana ver. se va a hacer Tajanún y no se va a hacer. Eso lo sé ya. Bueno, entonces usted tendría que sacar una bandera o irse de esa sinagoga y no hacer tefila en ese lugar. Haga tefila solo y no así. Todo, no me suena. Acción. Pasa que mañana hay Torah. Él dice que todos los grupos tienen que hablar y platicar de este tema y llegar a las conclusiones adecuadas. Todo esto fue escrito, como dije, por este Rav Sharia Liblitsky. Creo que no falleció hace mucho. Un gran Talmid Jajam, reconocido también en el público jaredí, y él, eso es lo que dice aquí. Ya fe. Tov. Ahora, para entender un poquito más los grandes milagros que sucedieron aquí, todo lo que dijimos, Kamubán, es en forma general. Pero hay mini milagros que sucedieron, como se dice, debajo del radar, Adjuntos. y que cada uno por separado parece algo muy trivial, pero cuando las cosas se juntan, hacen el gran milagro. La grandeza. ¿Qué? Los pequeños detalles hacen los grandes amores. Sí. Hay un señor que vive en Betel, que se llama Hagai o Hagi Arzi. Es yerno de Binyamin Netanyahu. O sea, su hermana está casada con Binyamin Netanyahu. ¿Sí? Y él es un historiador de pura cepa. El papá de el cuñado de Netanyahu. Sí. O sea, el papá de Netanyahu también era un historiador muy reconocido.
Y él escribió una especie de Megilá. Él la llamó Megilat, creo que Milchemet Sheshet Hayamim. O sea, este Hagiar, ¿sí? Donde él va enumerando día tras día, de los 6 días, qué milagros sucedieron cada día. En orden. Completa de todo lo que iba pasando. ¿Sí? Cada punto, sí. Mamash, o sea, a nivel histórico, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, una de las cosas que él cuenta es la siguiente. Dice, el primer milagro de esta historia sucedió en la noche antes de que comience la guerra. ¿Sí? El vicepresidente de Egipto y el ministro de guerra decidieron que quieren hacer una inspección en el aire de la península del Sinai. Del Sinai. ¿Sí? En ese avión o en ese helicóptero participaron muchos de los generales del ejército egipcio. Para eso, el ejército egipcio estaba preparado en general para la guerra con buen armamento, ¿sí? Antiaviones. Antiaéreo. Pero el vicepresidente y el ministro de guerra, de seguridad, le ordenó a todos los grupos que manejaban, ¿sí?, ese armamento, ¿sí?, de que mientras ellos están en la visita para ver qué es lo que está sucediendo ahí, ¿sí?, que Hasbe Jalila no se confundan y le tiran un cohete antiaviones a ellos mismos. Entonces él ordenó de manera absoluta: nadie dispara nada desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Desayuno. Israel estaba detrás de... No, en Israel nadie sabía nada de eso, nadie tenía idea de eso. Estaban en la playa todo el día. Estaban en la playa haciendo Rega. Entonces, eso fue programado entre las 6, 7 y 8 de la mañana. ¿Qué? Entonces, los aviones israelíes llegaron a Egipto a las 7:45. Entonces, pasaron, como se dice, como Pancho por su casa. No había nadie. Porque todo el equipo, ¿sí?, de ataque antiaviones, antiaéreo, estaba anulado. No se podía disparar un disparo. Esa fue la orden del ministro de seguridad y del vicepresidente. El que se agradeció, ¿no? Entonces Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu nos dijo: adelante, hijos míos, vayan, no hay ningún problema, ya di la orden de que ustedes pasen sin ninguna molestia, sin ningún cohete que pase por los aires. Tenían tarjeta VIP. Ese es un milagro. Segundo, los egipcios sacaban sus paseos, ¿sí?, aéreos diariamente en la península del Sinai. Todos los días, ¿sí?, había para ver qué está pasando, que no haya intrusos y demás. ¿Qué? Y esos aviones hacían sus recorridos desde las 4:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. ¿Qué? 4 horas en la noche, desde la madrugada hasta que amanecía. ¿Qué? Y había diferentes turnos. ¿Cómo van? Aviones iban, aviones volvían, etc. Entonces, ese día, ¿sí?, al que le tocaba salir a las 7:30, tuvo un inconveniente. Y no pudo salir a las 7:30. Justito en la hora que los aviones israelíes estaban en rumbo
a la península del Sinai, perdón, a Egipto. O sea, Hay por entendido. diarrea celestial. No, Eso dije yo, le dije que era el baño. Hubo una fiesta, hubo una fiesta en la noche. Rega, esa es otra. Revelaron los batitos. Bekitzur, entonces, no solamente que todo el armamento antiaéreo estaba anulado, sino que en ese momento tampoco no funcionó, ¿sí? Básicamente la parte aérea de los egipcios. Ya fue. Muy bien. Entonces, otra vez, nuestros aviones pudieron entrar ahí tranquilamente. Tercer milagro. Como dijimos, los países árabes hicieron un pacto, ¿sí?, de guerra. Egipto, Jordania, Siria. Allá, además de que estaban, ¿sí?, además de que había un arreglo a nivel general de la guerra, también tenían un arreglo a nivel de información, de modín, de comunicación, de información. Muy bien. Ya fue con códigos. En la mañana del primer día de la guerra, del que estamos hablando, a las 7:20 de la mañana, ¿sí?, se empezaron a llenar las pantallas, ¿sí?, de los radares jordanos con urticaria. ¿Saben lo que es urticaria? 200 puntitos. Puntitos así. Sí, Que mata gente. todas las pantallas se empezaron a llenar de urticaria, varicela, todo eso. Sí, puntitos, pero era una urticaria en movimiento, porque la veían cómo se movía. ¿Qué? Entonces el que estaba encargado ahí de de los monitores, ¿sí?, se dio cuenta de que son aviones israelíes esa urticaria. Entonces se dio cuenta que empezó el ataque israelí, 7:20 de la mañana. Entonces él empezó a mandar la información, ¿sí?, los códigos al ejército, a la información egipcia. Código, ya fe. Pero aquí sucedió el Nes, otro milagro. Justo ese día cambiaron el código. En ese día cambiaron el código, ¿sí? Y el encargado jordano no sabía que cambió y mandó el código anterior. Y por eso en Egipto no le hicieron caso. No entendía. No entendían. ¿Eh? ¿Había almorzado en ese tiempo? ¿Había almorzado? Entonces, hasta que se dieron cuenta que cambió el código, entonces nosotros ya hicimos nuestro código. Los egipcios no entendían y apagaron. Acá, ¿quién te sacó? 10 minutos después, toma. Entonces, señores, entonces, aquí 3 ejemplos. Algo que si uno dice, ¿cómo esto puede suceder? Primeramente, cada una de las 3 cosas es algo que es difícil de entender. Pero que las 3 cosas también sucedan en la misma hora, prácticamente dentro de una hora, que en una guerra no es nada, y que el ejército de Israel, ¿sí?, justamente decidió salir al ataque en esa hora, sin saber nada de todo eso que estamos diciendo. Decidió. Pensar fuera de la caja. Yo pienso que No. él piensa por mí. Canera que ese era el horario donde ya hay luz y pueden viajarle bajito debajo del pero todo esto tuvo que haber sucedido para que los aviones israelíes puedan trabajar sin ninguna molestia, que nadie les moleste, que puedan llegar y hacer su trabajo en pocos minutos, cada uno en su lugar.
Hashem les dio tiempo de hacer nieve. Entonces, no funciona el armamento antiaéreo, ¿sí? Los aviones de de inspección no salieron por alguna problemática. Y, le digo, mejor, ya fue. Y tampoco los radares, ¿sí? Los códigos no funcionan en ese momento. Ya fue. Entonces, Badai, de que todo esto es un gran milagro que nos Y sucedió. aparte de eso, Nasser hizo una gran tontería. Cuando dijo, estamos matando miles de judíos, de israelitas, y todo el mundo se lo creyó. Cuando era todo lo contrario. Y Jordania, por eso, ahí es Se donde metió, está la guerra. mejor. Si Nasser le hubiera dicho la verdad, Jordania no hubiera entrado. Son milagros Estaba como ahí. Purim, así escondiditos, ¿no? Ajá, que hay que empezar Sí, a sacar. pero que al final nos dan la pauta de que Bemet aquí hubo grandes cosas. Este Erev Shabbat yo escuché una plática de este señor, Hagi Artzi, que contó otras cosas más muy interesantes. Muy interesantes. Un ¿Qué general no está? que quería hacer otra estrategia, escuché yo. Entonces, él quería defenderse. Y Hashem hizo que tuviera como una coma, quedó en coma, ¿Qué? y cambiaron al general. ¿Qué? El otro general dijo, no, atacamos el primero. ¿Qué? Y cuando se acabó la guerra, el que estaba en coma se despertó. Se despertó. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, nada. Sí. Hashem lo Y durmió. luego también el cambio del ministro de Defensa Estaba también impresionado, influyó. O sea, cambiaré. es toda una serie de ¿Qué? cosas. Sí, el gobierno de unidad, Ablashab, por ejemplo, en ese momento creo que el ministro de defensa era Moshe Dayan. Ajá. Moshe Dayan, sí, el que le falta un ojo. Por eso que si no tiene los dos ojos, la guerra dura un medio minuto. Te dio la chulla. Y el ministro de exteriores se llamaba Abba Evan. טוב, Abba Evan, יפה. עכשיו, entonces, no sé en qué día de la guerra, tercero, bueno. Moshe Dayan le pregunta, en ese momento el primer ministro era Levi Eshkol, era gobierno de unidad entre la izquierda y la derecha, por primera vez en la historia, desde la declaración del Estado. ¿Qué? Unión. Mejor. Baruch Hashem. Entonces cuenta de que le preguntó él, sí, antes no había WhatsApp y no había tantas, le preguntó Moshe Dayan, dime, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué están diciendo en el mundo de lo que pasa aquí después de algunos días de la guerra los 6 días? Y él le contesta de la siguiente manera: silencio absoluto, nadie dice nada. Y Rusia tampoco. Rusia no abre la boca. Rusia, como van, era Egipto, Siria, eran los aliados de Rusia, era el mejor. Mejor. O sea, nosotros que los Estados Unidos y los países árabes con Rusia. Mejor. Ni eso, nosotros no teníamos. Teníamos ¿Saben qué hilo? Sí, Sí, viejitos caele. Todo, Kichur, escuchen, entonces él le dice, sheket. Nadie habla, nadie dice nada, ¿por qué? Porque imagínense, cuando Israel empieza a atacar, al otro día ya todo el mundo está gritando, no ataquen y no hagan, y sí, ya vuelvan y regresen, y si no embargo, y si no esto, y si no lo otro, pero nadie abre la boca. O sea, el mundo parece que se quedó como mudo, congelado. Entonces, en ese momento ya habían logrado, ¿sí?, conquistar varias zonas, pero todavía no habían llegado a las alturas del Golán, donde estaban los sirios, donde está Siria. Eso fue lo último. Lo último, mejor, ya fue. Entonces Moshe Dayan dijo, ¿seguro que Rusia no dijo nada? ¿Seguro? Digo, no dijo nada. Top. Entonces le dio la orden al ejército arriba a subir y a conquistar las alturas del Golán, sin preguntarle al primer ministro.
O sea, estamos hablando del ministro de seguridad, ¿sí? O del ejército, ¿sí? Para algo así, bueno, hay que consultar con el primer ministro. No, directo. Al otro día el primer ministro Levi Eshkol lee en las noticias que el ejército de Israel llegó a las alturas del Golán y dice, ¿quién dio esa orden? ¿Quién dio la orden de que suba? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dice? Mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, gracias a que no le pidió permiso al primer ministro, conquistamos las alturas del Golán. Si no, no lo hubiera hecho. Ese fue otro de los milagritos que sucedieron en esta guerra. Si todos los milagros que hubo en la guerra hoy en día se escribieran, no había libros. Sí. No había libros. Todo. Y para terminar y escuchar a, ¿cómo se dice? Testimonio de primera, porque el Rav Vigón estuvo ahí en la guerra los 6 días. Tiene una foto allí en el cuarto. ¿Qué? Entonces lo que dijimos de la unidad, del gobierno de unidad. Eso es un tema muy serio. Por eso ayudó, Sí. La primera vez ¿Por qué Akadosh Baruj Hu se tardó 19 años desde la guerra de la independencia? ¿Sí? Tardaron 19 años hasta que recuperamos Jerusalén, hasta que liberamos a Jerusalén. ¿Lama? ¿Por qué, Arey? En la guerra de la independencia liberamos muchos territorios, pero Jerusalén no, quedó en manos de los jordanos. Entonces el Rav Tzvineria, Moshe Tzvineria, dice que está escrito en el Yerushalmi sobre el versículo en Teilim, Yerushalayim abenuyah ke'ir shechubra la yachdav. Yerushalayim la construida como una ciudad shechubra la, que se une a ella juntos. Yerushalayim y ir a mechaberet et Israel zelazeh. El Yerushalayim dice, más de Shechubra, Yerushalayim es una ciudad que unifica a Am Israel. ¿Qué? Y por eso dicen Jajamim que Yerushalayim es una ciudad que no se divide entre las tribus. Todo Eretz Israel se divide en tribus, pero Yerushalayim no. Yerushalayim es una ciudad multinacional. Es para todo el pueblo de Israel por igual y no se divide. Entonces, dice el Rav Neria, en el año 48, el Palmach, uno de los grupos armamentistas de Israel, entró por el Shar Tzion, por el portón de Tzion. Y los Hayalim del Etzel, del grupo derechista, estaban por entrar por el Shar Shem, por el portón de Shem. ¿Sí? O sea, todavía no estábamos unidos, no había un ejército de unidad, todavía no existía Tzahal. Tzahal se formó mientras o después de la guerra de la independencia. Entonces, dice el Rav Neria, si hubiéramos tenido éxito en la conquista de Jerusalén en esa guerra, los del Palmach dirían, nosotros conquistamos Jerusalén. Y los del Etzel dirían, nosotros construimos Jerusalén. Sotomere, que cada uno diría, gracias a mí se reconquistó Jerusalén. Pero, en el momento que estamos en unidad y ya tenemos un solo ejército, entonces ahora, ¿quién reconquistó Jerusalén? El pueblo de Israel, unido y juntos todos. Por eso nos tardamos 19 años hasta que logramos conquistar Jerusalén.